Número 7. El origen de Ucrania. El presidente ruso comenzó la entrevista con Tucker Carlson, dando una literal clase de historia de 30 minutos de duración sobre los orígenes de las actuales Rusia y Ucrania, durante los cuales comentó, entre muchas otras cosas, que la idea de una verdadera nación ucraniana, con identidad independiente a la rusa, comenzó a gestarse apenas durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, mencionó también que fue solo hasta después de la Revolución Rusa, ya establecida la Unión Soviética, que nada menos que Joseph Stalin fue quien insistió en que Ucrania conformara una república socialista autónoma separada de la rusa, que sí formara parte de la Unión, pero con su propia identidad y gestión aparte dentro de esta. Más aún, Putin también comentó que, de manera igualmente inexplicable para él, fue Vladimir Lenin quien decretó que tanto Ucrania, como todas las demás repúblicas soviéticas socialistas, podrían retirarse de la Unión Soviética si así lo deseaban. El mandatario ruso continuó estas declaraciones, comentando que las razones de Stalin para mantener a Ucrania como una entidad diferente a la rusa eran un completo misterio para él, así como también lo era la decisión que tomó dicho personaje de entregar a Ucrania territorios como aquellos del Mar Negro, que antes de eso se conocían como Novorossiya o Nueva Rusia. Personalmente, me parece en extremo interesante que el mismo Putin sea quien nos aclara que, a pesar de que ciertos territorios de Ucrania formaron parte del Imperio Ruso durante un buen tiempo, fueron nada menos que los fundadores de la Unión Soviética quienes decidieron concretar la identidad independiente de dicha región. Número 6. Una resolución pacífica aún puede alcanzarse en Ucrania. Según lo argumentado por Putin, el ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, fue el responsable de deshacer un potencial acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania en la primavera del 2022. Viejos alegatos a los que Johnson, también debemos mencionar, en su momento respondió diciendo que estos no eran más que puras tonterías. Sin embargo, sea cual sea la verdad, y a pesar de ella, el presidente ruso enfatizó en esta nueva entrevista que su homólogo ucraniano, el mandatario Volodymyr Zelensky, todavía tiene la libertad de negociar un final pacífico para el actual conflicto. No obstante, también sostuvo que un parámetro incondicional para terminar con la guerra es que Estados Unidos deje de enviar armamento a Ucrania inmediatamente, y que después de ello, el conflicto podría terminar en cuestión de algunas cuantas semanas. Más aún, algo que a mí personalmente me pareció sumamente interesante, es que Vladimir Putin declaró que él vaticina que el final de la guerra en Ucrania podría llegar, no con una victoria militar para ninguno de los bandos, sino con un acuerdo entre Rusia y Occidente, sobre lo cual enfatizó además que su gobierno recibiría con brazos abiertos cualquier esfuerzo de Washington para discutir un acuerdo de paz. Sin embargo, también dejó claro que la situación actual podría degenerar en un conflicto a mucho mayor escala. Número 5. ¿Podría haber una tercera guerra mundial? Más allá de mencionar que Rusia está abierta a lograr un acuerdo de paz con Ucrania y con Occidente, Vladimir Putin también acusó a los Estados Unidos de recurrir a lo que él considera una provocación barata con su constante suministro de armamento a Kiev, viéndolo más como un medio de agresión hacia Rusia que de defensa para Ucrania. Ahondando más al respecto, el presidente ruso también advirtió que si Washington contempla ampliar esta ayuda militar para incluir el envío de soldados, entonces podría gestarse un conflicto armado mucho mayor. Así pues, en sus propias palabras, Putin dijo que si alguien en Occidente tiene el deseo de enviar sus tropas a Ucrania, eso ciertamente llevaría a la humanidad al borde de un conflicto global extremadamente serio. El líder ruso terminó estas declaraciones comentando que los Estados Unidos deberían enfocarse en sus propios problemas antes de meterse en aquellos de los demás, y que Washington tiene cosas más importantes que atender en temas de inmigración ilegal, aseguramiento de sus fronteras y pago de su billonaria deuda nacional, por lo que le convendría más negociar con Rusia que antagonizarla. Número 4. Destrucción del gasoducto Nord Stream.
Cuando Tucker Carlson le preguntó a Putin quién había destruido el gasoducto Nord Stream en 2022, el presidente ruso no dudó en responder: fueron ustedes, por supuesto. Es decir, usted personalmente quizás tenga una coartada para lo que sucedió ese día, pero la CIA no la tiene. Dando así claramente a entender que la Agencia de Inteligencia Central de los Estados Unidos había sido la autora del sabotaje, Carlson entonces cuestionó por qué Rusia nunca había presentado pruebas de la supuesta culpabilidad estadounidense. A lo que Putin simplemente respondió que sería muy complicado para Rusia ganarle una guerra de propaganda a los Estados Unidos, pues según él, estos controlan todos los medios de comunicación del mundo. El mandatario ruso también afirmó que, aunque no se hayan presentado pruebas, el mundo ya tiene claro qué fue lo que ocurrió, y que para encontrar al culpable solo era necesario preguntarse quién estaba interesado en destruir el gasoducto y quién tenía la capacidad para hacerlo. Ahora bien, recordemos que el sabotaje del Nord Stream, realizado en septiembre del 2022, inicialmente fue señalado en Occidente como una posible operación rusa de falsa bandera para culpar a Ucrania y a sus aliados, mientras que Rusia desde entonces y hasta el día de hoy afirma que fueron los Estados Unidos. Aunque sin prueba alguna presentada por ninguno de los dos bandos, tú puedes elegir la teoría que más te guste. Número 3. Rusia consultó a Estados Unidos sobre una posible entrada a la OTAN. Sí, aunque no lo creas, Vladimir Putin mencionó en su entrevista que hace más de 20 años, cuando apenas comenzaba su primer periodo como presidente, le preguntó a Bill Clinton, entonces mandatario de los Estados Unidos, si sería posible que Rusia se integrara a la OTAN, a lo que el norteamericano le respondió que él creía que sí. Sin embargo, Putin también mencionó que ese mismo día, cuando volvió a reunirse con Clinton para cenar, este supuestamente le comentó que había consultado la situación con su equipo y que le habían dicho que no, que un ingreso de Rusia a la OTAN no era posible en ese momento. El mandatario ruso también declaró que, de haberse mantenido afirmativa la respuesta, habría entonces comenzado un periodo histórico de acercamiento y cooperación entre Rusia y Occidente, y quizá en algún momento se habría concretado el ingreso ruso a la OTAN. Cuestionado por Carlson sobre si aquel rechazo lo había dejado resentido con los líderes occidentales, Putin respondió que no, que Occidente y Rusia no eran novios, pero que simplemente se habían dado cuenta de que no eran bienvenidos ahí. Número 2. Rusia propuso ser parte del sistema de defensa antimisiles de la OTAN. De manera muy interesante, el mandatario ruso también argumentó que su gobierno le había propuesto a las potencias occidentales colaborar con la construcción del sistema de defensa antimisiles europeo, ante lo cual los líderes de Occidente mostraron incredulidad, pero también apertura a la idea de primer momento. Sin embargo, Vladimir Putin comenta que, al final, la OTAN terminó negándole la participación a Rusia en dicho proyecto, en respuesta a lo cual, el gobierno ruso advirtió a Occidente que desarrollarían entonces armas capaces de vencer al escudo, a lo que la OTAN contestó que Rusia podía hacer lo que quisiera. De acuerdo con Putin, esta fue la situación que sentó las bases para el desarrollo de misiles hipersónicos en su país, como una forma de contrarrestar lo que él percibía como una amenaza inmediata para el territorio ruso, a pesar de los aseguramientos de la OTAN de que el escudo europeo no estaba hecho para agredir a Rusia. Según el líder ruso, este fue un intento más de acercamiento y colaboración de su país para con Occidente, que terminó siendo rechazado como muchos otros. Número 1. El poder de las agencias en Estados Unidos. En esta misma entrevista, Vladimir Putin también comentó que él fue testigo del apoyo informativo, político, financiero e incluso militar que los Estados Unidos prestaban a grupos separatistas del Cáucaso, quienes a principios del siglo XXI buscaban separarse de Rusia a través de un levantamiento militar. El líder ruso declaró que él mismo en persona se quejó con su homólogo estadounidense sobre esta situación, supuestamente demostrándole con pruebas el involucramiento norteamericano, a lo que el entonces presidente de los Estados Unidos le respondió que le patearía el trasero a sus mandos militares como reprimenda.
Sin embargo, después de semanas de espera, Putin relata que la siguiente respuesta que recibió no fue de parte del presidente norteamericano, sino de la CIA, quienes le confirmaron que sí, habían estado apoyando a los separatistas rusos y que lo seguirían haciendo, pues creían que era lo correcto. Esto, aunado al previo rechazo de la integración de Rusia a la OTAN, que había sido supuestamente decidido no por el entonces presidente Bill Clinton, sino por su equipo, llevó a Carlson y a Putin a concluir, en esta parte tan crítica de la entrevista, que aparentemente las decisiones del gobierno estadounidense son tomadas no por los funcionarios elegidos para gobernar, sino por los líderes de instituciones como la CIA o Agencia Central de Inteligencia.